me gustaría comentarles solamente sobre las sanciones y infracciones que tienen el hacer las importaciones o el tener una mercancía de comercio exterior. En este caso me gustaría empezar porque hay sanciones que son sanciones administrativas, sanciones de omisión por impuestos y las sanciones que pueden ser causales de un embargo precautorio o hasta de un delito penal. En este caso nos iremos a lo que es las más grandes, que son el llamado PAMA, que es el procedimiento administrativo en materia aduanera, que son las causales que en la autoridad son motivo de detención de la mercancía, que causan las multas más fuertes, ¿sí? Y que vienen, las causales de estas son por no cumplir con la documentación de la mercancía, que se haga una importación o exportación prohibida, en este caso que a la revisión de la mercancía físicamente no cumpla con todas las regulaciones o restricciones, ¿sí?, en el momento de la importación. La otra que puede ser causal es cuando la mercancía viene de más y en un 10% del total de la mercancía que estás importando en el momento. Son las causales mayores que hay. Obviamente también existen causales posteriores al despacho. Existen causales en el caso de cuando tienes una mercancía en tu empresa, en tu oficina, dígase máquina, dígase artículo, y no tienes la documentación que compruebe la estancia en el país. Entonces puede ser una causal, o no tengas literalmente, no cumplas con las regulaciones o no tengas la documentación. Todos son causales de multa. ¿Y qué es lo que llega a pasar ahí? Que en la mayoría de los casos es un embargo precautorio, te detienen la mercancía como garantía, ¿sí? Por la como garantía, ¿sí? En estos casos se puede subsanar de diferentes formas, cumplir con las regulaciones o restricciones que la autoridad nos da 30 días para cumplirlas, ¿sí? Y presentarlos para que se pueda pagar la multa. Las multas son muy elevadas. Les podría ser el caso, por ejemplo, también la omisión de impuestos de más de 254,000 pesos puede ser causal de PAMA. Puede ser un causal de PAMA en el cual la multa es de lo que omitiste, es del 130 al 150% de los impuestos omitidos. En las regulaciones arancelarias son el 70% como mínimo, ¿sí? 70% de tu valor de la mercancía, de lo que no cumpla con regulación o restricción. Esos son los mayores, y normalmente el proceso es que te embargan la mercancía, te levantan un acta, te tienen que levantar un acta, ¿sí?, en donde determine o detalle todo lo que pasó, los artículos de la ley en los que cometiste las infracciones y donde se presume las infracciones que cometiste, ¿sí?, y las sanciones posibles. Tienes 10 días para contestarlo, para contestar tus pruebas y alegatos que hubiere, antes de que ellos determinen ya la resolución también. El principio del acta es: todo es una presunción de que estás haciendo algo incorrecto hasta que no demuestres lo contrario. Eso realmente es lo que es el PAMA. Lo que es el PAMA, y tendríamos que cumplir. Les comento, el PAMA con la autoridad, hay juicios que se pueden ir hasta más de 2 años, ¿sí? Obviamente todo lleva un proceso legal. Tienes primero 10 días para contestar, luego ellos tienen 4 meses para darte la resolución, y posteriormente nos vamos yendo normalmente de 4 meses en 4 meses, ¿sí? Es como lo están manejando, y termina en el proceso de resolución después de los 4 meses. Si tú quieres seguir yendo el proceso, ya sea mediante contestación directamente al SAT o tribunal o bajo amparo a tribunal federal, entonces sí tendrías que garantizar las multas, dígase con un cheque, dígase con propiedades, dígase con una garantía, una fianza, con eso para que puedas seguir el juicio. Hay juicios que se pueden ir 2-3 años, ¿sí? Y a veces terminas ganándolo, a veces pierdes, pero bueno, a la autoridad le interesa que durante lo que dura el juicio tú tienes que garantizar, y las multas que conlleve todo eso. Pero además de las multas, lo preocupante de todo esto es, en cuestión logística, en cuestión importaciones y exportaciones, lo que afectas al cliente, sí, porque además si es contenedor,
tienes que pagar, las navieras te cobran demoras por contenedor, ellos te dan determinado tiempo para que tú regreses el contenedor a su origen, ¿sí? Y si no lo regresas, bueno, pues te empiezan a cobrar. Pues vienen los almacenajes, vienen demoras y vienen cosas que pueden ser hasta más caras que las multas que estás pagando. Y las otras multas también son las pequeñas, multas por omisión de impuestos, ¿sí? Que a lo mejor ellos determinan una clasificación diferente y el impuesto es mayor. Y bueno, ese no es un motivo para que te embarguen la mercancía, pero sí tendrías que pagar la multa o comprobar que tu fracción arancelaria o el que te hayan determinado un certificado de origen es el correcto. Y las otras son multas administrativas, multas pequeñas por una presentación extemporánea, por un dato inexacto, ya sea en el pedimento, en el COBE, que pueden ir desde 1,800 pesos hasta 21,000 pesos, creo que son las más grandes, son las multas que normalmente estamos manejando en cuanto a sanciones. Por eso es importante siempre prever que en tus operaciones vaya todo correcto, que tengas todos los elementos correctos, también el tener el valor correcto, que no vaya a haber una subvaluación o subvaluación que tenga un precio menor al que normalmente se maneja en el mercado, que tus regulaciones cumplan con lo que debe de ser. Es importante prever todas esas para que no tengas ninguna multa, porque conlleva muchos problemas, aparte de las multas del tiempo, todos los demás casos, ¿no? Y en muchos casos ahí también vienen otros problemas menores, como les decía, las demoras, como también la molestia del cliente, si el cliente piensa que es culpa tuya, o si fue culpa tuya definitivamente de la agencia aduanal, pues también el cliente lo que necesita es su mercancía. Entonces, vienen todas esas situaciones y por eso se me hace importante. Normalmente nos vamos desde el artículo 150 de la ley hasta el 199, que es donde vienen las disminuciones de multas por los motivos que vengan, pero en todos estos artículos normalmente habla de las infracciones y sanciones que tenemos por no cumplir las diferentes sanciones que existen dentro de las aduanas o dentro del comercio exterior para las importaciones y exportaciones. Y les repito, no nada más es el momento que lo importas o lo exportas, también posteriormente la autoridad tiene la facultad de revisar, ¿sí? Hacerte una auditoría y calificar si existe algo incorrecto o no. Entonces también pueden ser posteriores. Señor Zárate, la autoridad aduanera, ¿en qué momento de la operación, desde que ingresa a nuestro territorio nacional la mercancía, puede levantarte un PAMA o un PACO o un PIN? ¿Desde qué momento? Realmente desde el momento, en el caso de, desde que tú presentas tu declaración, tu pedimento, lo puede hacer. Hay casos de mercancía prohibida que posiblemente te pueda haber una mercancía prohibida como droga o armas, que obviamente no van a esperar a que haya un pedimento o una declaración, ¿sí? Formal. Ellos, si en ese momento llega una opción de drogas y obviamente en la investigación se dan cuenta que la están importando de alguna manera mal, y te puedo decir que la droga, ¿a qué me refiero? En los casos en donde de repente la gente que se llega a dedicar a esto, o la experiencia que hemos oído, que hemos vivido, es que en una artesanía, por ejemplo, hacen un doble fondo y meten algo incorrecto. Entonces, si la autoridad detecta eso, ahí sí no necesitas la declaración. Pero normalmente en el ambiente del comercio exterior, el ambiente normal, es cuando tú presentas tu declaración o tu pedimento, es cuando a partir de ese momento, es cuando la autoridad ya tiene la facultad para poderte levantar un acta. Se puede presumir ellos, y les comento a la autoridad, en este momento, revisa la mercancía antes de que tú hagas el pedimento, desde que llega, te dicen que está bien, te dejan que hagas tu pedimento, y ya cuando llega el reconocimiento aduanero, ellos la detienen. O sea, de alguna forma ya ellos antecedieron que iba a estar mal y te dejan hacer todo para detenerte. Pero normalmente no lo pueden hacer hasta que no tengan el impedimento de declaración. Okay. ¿El agente aduanal en un PAMA o un PACO se ve inmiscuido y afectado? El agente aduanal, de acuerdo al artículo 54 de la ley, es totalmente responsable, solidario con el importador. Hay algunas causales o algunos en donde no son solidarios. No son solidarios en el responsable, no son solidarios en el caso de que, por ejemplo, hay mercancías que no tengo todos los datos técnicos o correctos para hacer la correcta clasificación, o de difícil identificación le llaman.
Entonces ahí no soy responsable, normalmente se va contra el importador. O los casos donde la subvaluación haya sido en más de un 60%, menos de un 60%, perdón, entonces el agente aduanal no es responsable. Sí, en esos casos no es responsable el agente aduanal. Y hay otro proyecto que se me pasa, pero normalmente siempre el agente aduanal es responsable solidario con el importador. Y no nada más al momento del despacho, son responsables solidarios para la autoridad en lo que es posteriores. Son 5 años que tienen que guardar una documentación para que ellos puedan hacer una auditoría o revisar de la mercancía. Entonces durante los 5 años sigue siendo responsable. ¿Qué les recomendaría a los alumnos que como futuros ingenieros en logística y transportes serán encargados de las operaciones de importación y exportación de mercancías para que su operación aduanera se lleve de una forma sana? ¿Qué les recomendaría? Realmente lo más recomendable es que hagan una buena logística, que desde el principio sepan lo que les están mandando, que tengan, dígase, importadores o proveedores confiables, depende, proveedores, hablo de proveedores en el extranjero, que vean que son confiables, para que pueda llegar a buen término. Y viceversa también las importaciones, los importadores normalmente, la mayoría son confiables, los importadores, pero realmente, te soy sincero, hay que educar a los importadores. Algunos el desconocimiento los hace hacer cosas que no lo hacen de mala forma, pero no los hace hacer las cosas correctas. Entonces ustedes como logísticos, como pueden ser sus asesores de ellos, decirles cuál es lo correcto, qué es lo mejor, importa de esta forma, lleva una factura de tal forma detallada, y si ustedes en el origen pueden conocer las mercancías o lo que van a importar, pues qué mejor, que tengan claro el panorama desde que sale del país de origen hasta que llega aquí a México. Bueno, pues muchas gracias por esta entrevista, licenciado, y espero les haya servido a los alumnos.